Amalia Rocas llevaba 9 años enseñando biología en la escuela municipal. El trabajo era rutinario, a veces agotador, pero estaba acostumbrada al ruido de los pasillos, al olor a tiza y a las constantes quejas de los padres sobre las notas. A sus 32 años había aprendido a mantener la compostura, incluso cuando otra madre empezó a argumentar que su Pedrito no podía sacar un aprobado porque era muy listo en casa. Amalia asentía, daba explicaciones, ponía notas en función de los méritos y no entraba en discusiones. No le gustaban nada los conflictos. La casa en la que vivía la había heredado de sus padres. Habían muerto en un accidente de coche hacía 5 años cuando viajaban a un pueblo cercano para asistir a una feria. Amalia no estaba casada entonces. Vivía sola en esta espaciosa casa de una calle tranquila. Iba a trabajar, a veces quedaba con su amiga Isidora y por las tardes leía o veía series de televisión. El coche también era de sus padres, viejo pero fiable. Su padre lo había comprado cuando Amalia estaba en la universidad. Después de su muerte, siguió conduciéndolo, recordando siempre a su padre al volante y a su madre en el asiento delantero. Ernesto Rocas llegó a su vida hace 4 años. Se conocieron a través de amigos comunes en la fiesta de cumpleaños de alguien. Era un mecánico taciturno y algo huraño de una fábrica textil, que trabajaba por turnos y ganaba poco dinero, pero fijo. A Amalia le gustaba precisamente por su moderación. Después de la muerte de sus padres, no quería emociones violentas, buscaba paz. Ernesto no hablaba demasiado, no hacía planes grandiosos, simplemente estaba allí. 6 meses después le propuso matrimonio. Amalia aceptó. La boda fue modesta, 20 personas, en un restaurante local. Ernesto se instaló en su casa. Sus padres, Paloma y Felipe, recibieron a su nuera sin mucho entusiasmo, pero también sin abierta hostilidad. La hermana de Ernesto, Belmira, desde el primer encuentro miró a Amalia de forma valorativa, pero no dio la cara. Durante sus 4 años de matrimonio, Amalia se dio cuenta de que Ernesto no había cambiado. Seguía callado y distante. Vivían vidas paralelas bajo el mismo techo. Ella daba clases, él trabajaba en la fábrica, por las tardes cenaban juntos, intercambiaban algunas frases sobre el tiempo o las noticias, y luego seguían con sus asuntos. No había mucha intimidad, pero Amalia no se quejaba. Le parecía que así debía ser un matrimonio. Tranquilo, sin sobresaltos. Su suegra Paloma a veces se quejaba de que no tuvieran nietos, pero Amalia hacía caso omiso. Ernesto no la defendía, pero su madre tampoco. El miércoles por la noche Amalia llegó a casa casi a las 9. La reunión de padres se había retrasado. Una madre había montado un escándalo porque su hija no había sido seleccionada para el equipo de voleibol del colegio. Y el director se había pasado 40 minutos intentando calmar a todo el mundo. Amalia llegó a casa cansada, con una pesada bolsa de cuadernos que revisar para mañana. Abrió la puerta, se quitó los zapatos en el pasillo y se dirigió a la cocina. Ernesto ya estaba en casa, sentado a la mesa con una botella de cerveza delante. No solía beber entre semana, pero hoy debía de haber hecho una excepción. «Hola», dijo Amalia, dejando el bolso en una silla. «Hoy llegas pronto». «El turno terminaba a las 6», respondió sin levantar la vista. Amalia fue a la nevera, sacó una jarra de agua y se sirvió un vaso. Se sentó frente a su marido y bebió un sorbo. Ernesto se quedó callado, dándole vueltas a la botella entre las manos. Ella esperó, pero él no habló. «¿Ha pasado algo?», le preguntó. Levantó la vista. Tenía el rostro pétreo. «Mañana es el aniversario de mis padres», dijo con voz ronca. 39 años juntos. Amalia asintió. Recordó que se acercaba el aniversario. Incluso pensó en comprar un regalo. Normalmente iban a casa de los padres de Ernesto con flores y una botella de vino. Se sentaban un par de horas. Escuchaban a Paloma rememorar lo guapa que había sido de joven y se marchaban. «Sí, me acuerdo», dijo Amalia. «¿A qué hora nos vamos? Pensaba comprarles algo». «Tú no vas», interrumpió Ernesto. Amalia se quedó helada con el vaso en la mano. «¿Qué? Sano?» «Mamá ha dicho que no estás invitado. Está en contra». Se hizo el silencio en la cocina. Amalia dejó lentamente el vaso sobre la mesa. «¿Por qué?», preguntó en voz baja. «¿Qué he hecho?». Ernesto se encogió de hombros. «No lo sé. Fue algo que ella decidió. Dijo que eran unas vacaciones familiares. Pero yo soy...»
Soy tu mujer. Yo también soy de la familia. Tú no eres familia para ella, dijo Ernesto con frialdad. No tiene sentido discutir. La decisión estaba tomada. Amalia sintió que se le acumulaba el resentimiento. Nunca se había llevado bien con Paloma, pero siempre había intentado ser educada, trayéndole regalos y ayudándola en las tareas cuando venía de visita. Por supuesto, su suegra a veces se quejaba, a veces insinuaba que Ernesto podría haber encontrado a alguien mejor, pero Amalia no le prestaba mucha atención. Y ahora aquí está ella, prohibida de plano en las reuniones familiares. Quizá debería llamarla, sugirió Amalia, intentando hablar con calma. Hablar con ella, averiguar qué está pasando. Quizás sea algún tipo de malentendido. Ni se te ocurra, gritó Ernesto, y Amalia se estremeció. Nunca le había gritado. En 4 años de matrimonio, nunca le había oído emplear ese tono. Ernesto se levantó y la botella de cerveza cayó sobre la mesa. Ni se te ocurra llamarla, repitió con firmeza. La decisión es definitiva. Te quedas en casa y punto. Salió de la cocina dando un portazo. Amalia permaneció sentada, mirando al vacío. El corazón le latía con fuerza. No entendía qué había pasado. En 4 años había habido broncas, había habido relaciones tirantes con Paloma, pero nada tan serio. ¿Por qué tan inflexible de repente? ¿Y por qué Ernesto se había enfadado tanto cuando ella le había sugerido que llamara? El resto de la velada transcurrió en silencio. Ernesto se fue al dormitorio. Amalia se quedó en el salón, intentando revisar sus cuadernos, pero las letras se desdibujaban ante sus ojos. No podía concentrarse. Su mente daba vueltas a las preguntas. ¿Qué había hecho mal? ¿Había dicho algo malo en su última visita? ¿O es que Paloma se había ofendido por alguna minucia de la que Amalia no se había percatado? Pero entonces, ¿por qué Ernesto no daba explicaciones, sino que se limitaba a exigir silencio y obediencia? Durante la noche apenas durmió. Se quedó con los ojos abiertos, escuchando los ronquidos de Ernesto en su lado de la cama y repasando en su mente todas las conversaciones con sus padres. Nada especial. Las frases de cortesía de siempre, los temas de siempre. A Paloma, por supuesto, le gustaba dar instrucciones, insinuar que Amalia no era lo bastante buena para su hijo, pero siempre era así. Felipe casi nunca decía nada, más bien asentía y daba la razón a su mujer. Belmira era reservada, venía poco, y cuando lo hacía, hablaba más con su hermano que con Amalia. Todo seguía igual. ¿Por qué de repente? Por la mañana, Ernesto se levantó temprano, hizo las maletas en silencio y se marchó sin despedirse. Amalia oyó el portazo de la puerta principal, el motor de su moto arrancar, el sonido se desvaneció en la distancia. Se levantó, preparó café, se sentó en la cocina y miró por la ventana. Era jueves. No tenía colegio hasta la hora de comer. Podía quedarse en casa. Intentó hacer algo de limpieza. Luego se puso a cocinar, pero sus manos lo hacían todo como máquinas y sus pensamientos estaban muy lejos. A la hora de comer, no aguantó más y llamó a Isidora. Su amiga estaba trabajando en el hospital, pero contestó al teléfono. ¿Qué te pasa?, preguntó Isidora inmediatamente al oír la voz de Amalia. Amalia habló brevemente, del aniversario, de la prohibición, de la reacción de Ernesto. Qué raro, se estiró Isidora. Pero tal vez tengan sus propias rencillas. ¿Peleas familiares? No te preocupes, pasarán una noche sin ti. No entiendo por qué tan bruscamente, admitió Amalia. ¿Y por qué Ernesto se enfadó tanto cuando quise llamar a Paloma? Porque es un niño de mamá, resopló Isidora. Mira, no importa. Se sentarán a hablar y mañana todo estará olvidado. No merece la pena que te preocupes. Amalia colgó el teléfono, pero la emoción no desapareció. Al contrario, cada hora que pasaba crecía en su interior una vaga inquietud. No podía explicar de dónde venía, pero ahí estaba. Algo iba mal. Algo en la forma en que Ernesto la había mirado la noche anterior, en la forma en que había hablado. Fría, casi extraño. Hacia las 3 de la tarde, Amalia no pudo más. Cogió las llaves del coche, se puso un jersey ligero y salió de casa. Se puso al volante y cruzó la ciudad. Los padres de Ernesto vivían en las afueras de la ciudad, en una casita con las paredes descascarilladas y la valla inclinada. Amalia había estado allí docenas de veces. Se sabía la carretera de memoria.
Su corazón se aceleró mientras conducía. No sabía por qué iba, qué quería ver, pero no podía quedarse en casa. La casa estaba tranquila, con el coche de Felipe y la moto de Ernesto aparcados delante. Amalia paró en una calle vecina, se bajó y caminó. Hacía tanto calor que el aire daba escalofríos. Las ventanas de la casa estaban abiertas. Paloma no tenía aire acondicionado y siempre se quejaba del calor. Amalia se acercó en silencio, escondiéndose detrás de los arbustos de adelfas que había junto a la valla. Una de las ventanas del salón estaba entreabierta y se oían voces. Se quedó inmóvil, escuchando. Había varias personas hablando dentro. Amalia reconoció la voz de Paloma, luego la de Felipe, luego la de Ernesto. Alguien más. Belmira, creo. ¿Cuándo empezamos? Era la voz de Paloma, irritada y exigente. Pronto, mamá, pronto, respondió Ernesto. Gutiérrez dijo que todo está listo. Solo tenemos que traer los papeles. ¿Estás seguro de que no hará trampas? Preguntó Felipe. Por 500 soles aceptó. Pero, ¿y si pide más? No lo hará, dijo Ernesto. Él mismo lo ofreció. Necesita dinero, está endeudado. Transferirá la casa y el auto a mi nombre. Hará todo bien. En retrospectiva, como si me lo hubiera dado antes de la boda. Amalia se quedó sin aliento. ¿Qué? ¿De qué están hablando? ¿Y si sospecha algo? Era la voz de Belmira. No es tonta. No sospechará nada, respondió Ernesto con frialdad. Le diré que nuestro matrimonio no funciona, que quiero el divorcio, que se vaya. Yo me quedaré con la casa y el coche. Por fin, suspiró Paloma. Todos estos años aguantando a esta advenediza, pensábamos que por tener una casa era mejor que los demás. Y ahora todo quedará en familia. ¿Y si va a la policía? Preguntó Belmira. No lo hará, dijo Felipe. Óscar lo encubrirá. Lo ha prometido. Tiene contactos. Es capitán. En todo caso, dirá que los documentos están en regla, que no hay irregularidades. Exacto, confirmó Ernesto. Óscar es su propio hombre. Es un hombre de familia. Amalia sintió que se le entumecían las manos. Se agarró a una rama de adelfa, incapaz de moverse. Hablaban de ella, de su casa, de su coche. El plan era llevárselo todo. Lo registrarían a través de un notario que habían comprado. Y luego simplemente echarla. Y a Ernesto, su marido. Él era el cerebro. Lo sabía todo. Es más, lo planeó todo. Dentro de la casa, Belmira reía. Vaya, hermano, eres más astuto de lo que pensaba. Esperaste 4 años, ¿no? Debiste hacer lo correcto, dijo Ernesto. Primero tenía que conseguir que confiara en mí, para que no esperara un truco. Y ahora es el momento. Amalia soltó la rama, dio un paso atrás. Le temblaban las piernas. Se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia el coche. Se puso al volante y arrancó el motor. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sujetar el volante. Volvió a casa sin saber cómo conducía. Todo a su alrededor estaba borroso. En casa, cerró la puerta. Fue al salón y se sentó en el sofá. Se quedó allí sentada, mirando la pared. Sus pensamientos eran confusos. 4 años. 4 años de matrimonio. 4 años en los que pensó que vivía con un marido callado y retraído. Y todo este tiempo ha estado planeando robárselo todo. La casa que dejaron sus padres, el coche que su padre le compró como regalo. Todo. Y no está solo. Toda su familia está involucrada. Su madre, su padre, su hermana, incluso un primo que es policía. Ya han encontrado un notario que reexpedirá los documentos a cambio de una comisión. Amalia sacó el teléfono y llamó a Isidora. El auricular no respondió enseguida. «Oye, estoy en el trabajo», empezó su amiga, pero Amalia la interrumpió con voz temblorosa. «Ven, ven por favor, necesito hablar contigo». Isidora oyó algo en su voz e inmediatamente cambió. «¿Qué te pasa? Ven, estoy en casa. Voy para allá». Isidora llegó 20 minutos después. Amalia abrió la puerta y su amiga se dio cuenta enseguida de que la cosa iba en serio. Tenía la cara blanca y los ojos rojos. «¿Qué te pasa?», preguntó Isidora entrando en el salón. Amalia se sentó en el sofá y se abrazó a sí misma. «Fui a verlos», dijo en voz baja. «A ver a los padres de Ernesto, no sé por qué. No podía quedarme en casa. Fui a la casa y la ventana estaba abierta. Les oí hablar. ¿Y? Planean llevarse mi casa y mi coche». Le temblaba la voz a Amalia. «Encontraron a un notario, Gutiérrez,
que le transferirá todo a Ernesto por 500 soles, con fecha atrasada. Luego Ernesto me dirá que quiere el divorcio y tendré que mudarme. Isidora se quedó en silencio, mirando a su amiga. Luego exhaló lentamente. ¿Estás segura? ¿Seguro que lo has entendido bien? Los oí con mis propios oídos, dijo Amalia. Ernesto habló su madre. Su hermana también estaba allí. Estaban discutiendo los detalles. Dijeron que si iba a la policía, Oscar, el primo de Ernesto, lo cubriría todo. Es capitán. Isidora se levantó, cruzó la habitación y se detuvo. Así que es inútil ir a la policía, dijo con rigidez. Su pariente está ahí sentado, y ya han comprado al notario. Lo tienen todo. Amalia asintió sin levantar la vista. ¿Qué voy a hacer? Isidora se acercó, se sentó a su lado y cogió la mano de su amiga. Tienes que pensar por ti misma, dijo sombríamente. Si la policía no te ayuda, tendrás que buscar otra salida. Pero primero cálmate, y no finjas saber nada. Actúa con normalidad. Antes de que se den cuenta de que lo sabes, tienes tiempo. Amalia miró a su amiga. ¿Tiempo para qué? Para averiguar cómo protegerte, respondió Isidora. Porque esperar a que cambien de opinión es una tontería. Ya han tomado una decisión. Lo único que queda por hacer es actuar. Durante los 3 días siguientes, Amalia vivió como en un sueño, o mejor dicho, como en una extraña obra de teatro, en la que se interpretaba a sí misma. Por la mañana se levantó a la hora habitual, preparó café y el desayuno. Ernesto se sentó a la mesa. Ella le sirvió una taza y le puso delante un plato de huevos revueltos. Intercambiaron algunas frases sobre el tiempo que hacía hoy, sobre lo que habían oído en la tele acerca de la subida del precio de la gasolina. Ernesto asintió, masticó, se terminó el café y se fue a trabajar. Amalia lavó los platos, se preparó para ir al colegio, hizo los deberes, revisó sus cuadernos. Por la noche volvía a casa, preparaba la cena, ponía la mesa. Ernesto volvía a casa. Cenaban y de nuevo hablaban de cosas cotidianas, de arreglar el grifo del baño, de los vecinos que estaban reformando el cuarto de baño y hacían ruido. Lo mismo de siempre. Todo era normal. Solo que dentro de la mente de Amalia nada era normal. Miró a su marido y vio a un extraño. Un hombre que llevaba 4 años fingiendo, esperando su momento, planeando robárselo todo. Podía oír su voz, la misma voz que había usado en casa de sus padres. Fría, calculadora, casi satisfecha de sí misma. «Has esperado 4 años, ¿eh?», le preguntó su hermana. Y él le contestó que debería haber hecho lo correcto, para que Amalia no esperara un engaño. Ahora cada palabra que decía, cada mirada que le dirigía parecían falsas, pero mantuvo el rostro sereno. Sonrió cuando tuvo que hacerlo. Asintió, respondió. Ernesto no notó nada. Ella ya había sido reservada antes. Él estaba acostumbrado. Por las tardes, cuando Ernesto se iba al dormitorio, Amalia se quedaba sola en la cocina y pensaba. Ya no lloraba, como había hecho aquella tarde después de su conversación con Isidora. Las lágrimas habían terminado. Solo le quedaba el cálculo frío y claro. Repasó sus opciones. Podía intentar divorciarse primero, mudarse, esconder las escrituras de la casa y el coche. Pero ya habían encontrado un notario dispuesto a falsificar los papeles. Así que incluso si se va, encontrarán una manera de retitular la propiedad. Podríamos intentar ir a la policía, decirles que la familia del marido está planeando un fraude. Pero ahí se sienta Oscar Rocas, capitán, primo de Ernesto. Él lo encubrirá. Dirá que no hay pruebas, que Amalia solo habla por despecho. Podríamos haber ido a un abogado. Pero los abogados cuestan dinero, y el caso se alargaría durante meses. Y en ese tiempo tendrían tiempo para hacer de las suyas. Todos los caminos llevaban a callejones sin salida. Isidora llamaba todos los días, preguntando cómo iban las cosas. Amalia contestaba brevemente. Hasta ahora todo está tranquilo, creo. La amiga no insistía, pero en su voz se oía ansiedad. Una vez dijo, en todo caso, estoy aquí para lo que necesites. Decidas lo que decidas. Amalia dio las gracias y colgó. Sabía que Isidora la apoyaría, pero en realidad no podía hacer nada para ayudarla. Esta era su batalla, su hogar, su vida, y tenía que decidir por sí misma. El viernes por la noche, el tercer día después de oír la conversación, Amalia estaba en la cama mirando al techo. Ernesto ya dormía, roncando suavemente.
Pensó en que solo tenía una baza. No saben que está en el ajo. Mientras ella se comporte como de costumbre, ellos seguirán adelante con su plan, tomándose su tiempo, seguros del éxito. Pero si ella puede adelantarse a ellos, hacer algo que no esperan, tal vez ella puede cambiar el rumbo. Se necesitaba algo drástico, algo que les hiciera parar, hacerles admitir lo que están haciendo, porque las palabras no son suficientes, necesitas una confesión. Oficial delante de la policía. Solo entonces no pueden ir más lejos. El sábado por la mañana, Amalia tenía un plan loco y peligroso, pero no había otro. Se levantó, preparó el desayuno. Ernesto se sentó a la mesa, hojeando el periódico. Amalia le sirvió un té y se sentó frente a él. Hoy voy a casa de Isidora, dijo con calma. Tiene problemas, necesita ayuda. Volveré esta noche. Ernesto asintió, sin apartar los ojos del periódico. Bien. Amalia hizo las maletas, cogió su bolso, subió al coche y se marchó. Pero no a casa de Isidora. Se dirigió al barrio antiguo, junto al mercado central, donde las hileras de verduras y carne habían sido sustituidas por casas destartaladas y callejones sucios, donde por las mañanas se podía encontrar a los alcohólicos locales saliendo de sus agujeros en busca de vino barato o ingresos ocasionales. Amalia nunca había estado en ese barrio, pero lo conocía. Todo el mundo en la ciudad sabía que era un lugar de reunión de gente venida, a menos que había perdido su trabajo, su familia, su humanidad. Aparcó en la esquina, salió del coche y caminó. Eran cerca de las 10 de la mañana. Aún no hacía calor, pero el aire ya era pesado y sofocante. En la esquina de uno de los callejones había dos hombres, andrajosos, sucios, con la cara roja de los borrachos. Uno tenía el pelo corto y los hombros anchos de un cargador. El otro era delgado, con las mejillas hundidas y mirada nerviosa. Hablaban en voz baja, pasándose una botella en una bolsa arrugada. Amalia se acercó. Los hombres se callaron, mirándola fijamente. Una mujer vestida con ropa limpia, con el pelo cuidado, parecía una extraterrestre en este barrio. «Buenas tardes», dijo Amalia, intentando que su voz sonara segura. El hombre de pelo corto entornó los ojos. «¿Se ha perdido, señora?» «No, necesito hablar. Con usted». El hombre delgado soltó una risita, pero había un destello de interés en sus ojos. «¿Sobre qué?» «Aquí no», dijo Amalia. «A la vuelta de la esquina. Tengo una proposición». Los hombres se miraron. El de pelo corto se metió la botella en el bolsillo. «De acuerdo, vámonos». Doblaron una esquina y entraron en un estrecho pasadizo entre dos casas. Amalia se detuvo y se volvió hacia ellos. «¿Cómo os llamáis?» «Pancho», respondió el hombre más bajo, con el pelo corto. «Luis», añadió el flaco. «Bien, Pancho Luis. Necesito ayuda. Por dinero». Pancho cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Cuánto es?» 3,000 soles cada uno». Luis silbó. Pancho entrecerró los ojos incrédulo. «¿Por qué?» Amalia respiró hondo. «Necesito que mantengas a un hombre en un lugar seguro. Durante unos días, quizá una semana. Atado, pero alimentado, con agua y no golpeado. Cuando te lo diga, déjalo marchar». Se hizo el silencio. Pancho la miró como si estuviera loca. Luis soltó una risita nerviosa. «¿Es una broma?» «No», respondió Amalia con firmeza. «Esto es serio. 3,000 soles para cada uno. La mitad por adelantado y la otra mitad cuando termine». Pancho se rascó la nuca. «¿Y si la policía?» «La policía lo sabrá, pero no pueden encontrarte. Mantienes a un hombre en un lugar que nadie conoce. Le das de comer, le das agua. No le pegues. No abuses de él. Solo sosténlo hasta que te diga que lo dejes ir». «Ya está». Luis se relamió. «¿Quién es ese hombre?» «Eso no es asunto tuyo», replicó Amalia. «Lo único que tienes que hacer es retenerlo y no decirle a nadie dónde estás». Pancho y Luis se miraron. Era evidente que estaban calculando. 3,000 soles cada uno era más de lo que podrían ganar en 6 meses con trabajos eventuales. Tal vez en un año. «Podríamos secuestrar al rey por esa cantidad de dinero», dijo Luis y sonrió. Pancho asintió lentamente. «De acuerdo, lo haremos. Pero el dinero por adelantado». Amalia sacó un sobre del bolso. Lo había retirado el día anterior de su cuenta. 3,000 soles.
Contó la mitad y se la dio a Pancho. 1500, el resto cuando termine, aquí tienes mi número. Sacó un papel en el que había escrito su número de teléfono con antelación. Espera mi llamada, probablemente el martes por la noche. Irás donde yo te diga. Recoge al hombre y llévatelo. Te daré la dirección donde lo tienes. Pancho cogió el dinero, lo contó y se lo metió en el bolsillo. Está bien, esperaremos. Amalia dio media vuelta y regresó al coche. Las piernas le flaqueaban, pero se obligó a caminar firme, sin mirar atrás. Se puso al volante y arrancó el motor. Solo cuando salió del barrio se permitió respirar. El primer paso estaba dado. El domingo fue a un barrio vecino, a una farmacia donde nadie la conocía. Entró y pidió somníferos. La farmacéutica, una mujer mayor con bata blanca, le preguntó para quién eran. Para su madre, mintió Amalia. Tiene insomnio, se las recetó el médico. La mujer asintió, sacó un paquete y lo entregó en el mostrador. Amalia pagó y guardó el medicamento en el bolso. Luego se dirigió a una licorería al otro lado de la ciudad. Entró, recorrió las estanterías. Encontró un coñac caro, añejo, en una botella preciosa. A Ernesto le gustaba el buen coñac, aunque rara vez lo compraba para ahorrar. Amalia cogió la botella, pagó y se fue a casa. Una vez en casa, fue a la cocina y puso la botella sobre la mesa. Sacó los somníferos y leyó las instrucciones. Decía, tomar un comprimido antes de acostarse, no más de 2 al día. Exceder la dosis puede provocar sueño profundo y depresión respiratoria. Amalia tomó 6 pastillas, las trituró hasta convertirlas en polvo, abrió con cuidado la botella de coñac y vertió el polvo en su interior. Agitó la botella para disolver el polvo, cerró el corcho, la colocó en un lugar destacado de la mesa de la cocina. Ernesto volvió a casa del trabajo el lunes por la noche, como de costumbre. Entró en la cocina, vio el frasco y enarcó las cejas. ¿Qué es esto? Coñac, contestó Amalia, de pie junto a los fogones. Lo vi rebajado en la tienda, así que pensé en invitarte. Ernesto cogió la botella, le dio vueltas entre las manos y leyó la etiqueta. Está bueno. Bueno, bébetelo si quieres, dijo Amalia con indiferencia. Devolvió la botella y se sentó a la mesa. Amalia sirvió la cena y comieron en silencio. Ernesto seguía mirando la botella pero no la abría. Amalia no insistió. Sabía que tarde o temprano él no se resistiría. El martes por la noche, Ernesto volvió del trabajo cansado e irritable. Dejó el bolso en el pasillo, entró en la cocina y se dejó caer en una silla. Amalia le puso en silencio un plato de sopa delante. Comió, se reclinó en la silla y miró la botella. Creo que esta noche me tomaré una copa, dijo. Amalia se encogió de hombros. Como quieras. Ernesto se levantó, cogió un vaso del armario, abrió la botella y se sirvió. Se lo bebió de un trago, hizo una mueca y se sirvió otro. Amalia estaba de pie junto al fregadero, lavando los platos. El corazón le latía tan fuerte que parecía oírse en toda la cocina. Pero no se volvió, siguió fregando los platos. Ernesto bebió un segundo vaso, se sirvió un tercero. Luego se levantó, cogió la botella y el vaso y se fue al salón. Amalia se limpió las manos, esperó unos minutos y le siguió. Ernesto estaba sentado en el sofá, terminando su tercer vaso. Tenía la cara enrojecida y la mirada perdida. «Buen coñac», murmuró. Amalia se sentó en el sillón de enfrente, cogió un libro y fingió leer. Ernesto dejó la copa sobre la mesita y se recostó en los cojines. Se le cerraban los ojos. Intentó decir algo, pero las palabras le salían arrastradas. Luego dejó caer la cabeza hacia un lado y se quedó en silencio. Amalia dejó el libro a un lado, se levantó y se acercó. Se inclinó y le tomó el pulso en el cuello. Era estable, tranquilo. La respiración también era regular. Se enderezó, sacó el teléfono y marcó el número de Pancho. «¿Sí?», respondió él con voz ronca. «Ven, ahora mismo voy. Te enviaré la dirección. Vámonos». Amalia envió un mensaje con la dirección de su casa. Fue al dormitorio, sacó la cuerda que había comprado por adelantado en la ferretería. Llevó un trapo limpio a la cocina. Volví al salón y lo dejé todo junto al sofá. Se sentó en el sillón, cruzó las manos sobre el regazo. Esperé. 20 minutos después, una vieja camioneta se detuvo frente a la casa. Amalia salió y abrió la puerta. Pancho y Luis salieron de la cabina y se dirigieron al porche.
Estaban más sobrios que la última vez y parecían recogidos. ¿Dónde?, preguntó brevemente Pancho. Amalia los condujo al salón, señaló a Ernesto. Pancho silbó. Está durmiendo profundamente. Átalo, dijo Amalia. Las manos, los pies, y ciérrale la boca para que no grite cuando se despierte. Pancho asintió. Luis y él se pusieron a trabajar rápidamente, como si no fuera la primera vez que lo hacían. Ataron a Ernesto con cuerdas, fuertemente, con profesionalidad. Luis lo amordazó con un trapo, lo ató por detrás. Ernesto ni se movió. ¿Hacia dónde?, preguntó Pancho. Amalia le tendió una hoja de papel con una dirección. Un almacén abandonado a la salida del pueblo. He estado allí, lo he comprobado. No hay nadie, está cerrado, pero se puede entrar por un agujero en la verja del fondo. Hay una habitación dentro con una puerta que se cierra. Manténlo ahí. Aliméntalo, dale agua. Pero no lo dejes fuera de contacto ni un minuto. ¿Y la comida?, preguntó Luis. Cómprala. Toma. Amalia le tendió más billetes. Para comida y agua, y para gasolina. Pancho cogió el dinero y asintió. Ya veo. ¿Cuánto tiempo hay que guardarlo? No lo sé. Quizá unos días, quizá una semana. Te llamaré cuando tenga que soltarte. Hasta entonces, guarda silencio. No digas una palabra a nadie. Si alguien pregunta, tú no sabes nada. Ya veo, dijo Pancho. Nos las arreglaremos. Levantaron a Ernesto, uno por debajo de los hombros, el otro por debajo de los pies. Lo sacaron al porche y lo metieron en la parte trasera de la camioneta. Pancho lo cubrió con una lona vieja. Se puso al volante, Luis a su lado. El motor arrancó, la camioneta se puso en marcha y desapareció al doblar la esquina. Amalia cerró la puerta y entró en el salón. Se sentó en el sofá donde Ernesto acababa de estar tumbado. Le temblaban las manos. La cerró en un puño, pero el temblor no desaparecía. Todo su cuerpo temblaba. Se rodeó con los brazos, se inclinó hacia adelante y por primera vez en toda la semana se permitió llorar. Lloró largo rato, en voz baja, casi en silencio. Las lágrimas le corrían por la cara y caían al suelo. No se las secó, simplemente lloró, dejando salir todo lo que se acumulaba en su interior. Miedo, desesperación, rabia, dolor. Entonces las lágrimas cesaron. Amalia levantó la cabeza y se secó la cara con la manga. Se levantó, fue al baño y se lavó la cara con agua fría. Se miró en el espejo. Tenía la cara hinchada y los ojos enrojecidos, pero su mirada era firme. Había hecho lo que tenía que hacer. Ahora solo le quedaba esperar y seguir adelante. Amalia pasó la noche en vela, tumbada en la cama, contemplando la oscuridad y escuchando el silencio de la casa. Por primera vez en 4 años estaba sola. Ernesto no roncaba en su lado de la cama. No daba vueltas en la cama. No se levantaba por la noche para ir al baño. El silencio era total, casi sonoro. Amalia escuchaba cada sonido de la calle, cada susurro. Esperaba que llamaran a la puerta, que entrara la policía. Pero no ocurrió nada. La ciudad dormía. Por la mañana se levantó temprano, a las 6. Se duchó, se vistió, tomó café. Tenía las manos tranquilas y la cabeza despejada. Sabía lo que tenía que hacer. Se sentó en la mesa de la cocina, sacó el teléfono y buscó el número de Paloma. Se quedó mirando la pantalla unos segundos y pulsó llamar. Sonó, largo y tendido. Amalia esperó. Por fin descolgó el teléfono. ¿Diga? La voz de Paloma sonaba triste, somnolienta. ¿Quién es a estas horas? Soy Amalia, dijo rotundamente. Hubo una pausa. Entonces la voz de su suegra se volvió áspera. ¿Qué queréis? ¿Dónde está Ernesto? No llamó ayer, y el teléfono no contesta. Lo sé, dijo Amalia con calma. Ernesto está en mi casa. ¿Qué? ¿Cómo que lo tienes? Está en un lugar seguro. No lo encontrarás. Paloma guardó silencio un segundo, y luego su voz estalló. ¿Qué haces, loca? ¿Dónde está mi hijo? Conozco tu plan, continuó Amalia en el mismo tono uniforme. Lo del notario Gutiérrez, que querías transferir mi casa y mi coche a Ernesto, sobre Óscar prometiendo encubrir el fraude. Lo oí todo. El jueves, cuando celebrabais vuestro aniversario, me paré bajo la ventana y escuché cómo planeabas robarme. El silencio al otro lado del cable se hizo sepulcral. Amalia continuó.
Ernesto volverá cuando confieses a la policía que intentaste el fraude. Hasta que eso ocurra, se quedará donde está ahora. Paloma guardó silencio un momento más y luego gritó. «¡Estás enferma! ¡Estás loco! ¡Te meteremos en la cárcel! Oscar lo organizará todo. Te pudrirás entre rejas». «Pruébame», respondió Amalia y cortó la llamada. Dejó el teléfono sobre la mesa. Ahora le temblaban las manos, pero se obligó a respirar hondo. Ya estaba. El primer paso estaba dado. Ahora lo sabían. Ahora empezaba la verdadera guerra. Amalia se preparó, se abrigó bien, la mañana era fresca, y salió de casa. Decidió dar un paseo, no quedarse encerrada. Bajó por la calle hasta un pequeño parque que había al final de la manzana. Estaba sentada en un banco, mirando el parque infantil, que a esa hora aún estaba vacío. Pensaba en lo que ocurriría a continuación. Paloma llamaría a Felipe, ellos llamarían a Oscar. Empezarían a buscar a Ernesto. Irán a la fábrica, llamarán a sus amigos. Luego irán a buscarla. O vendrán todos a la vez con la policía. Amalia estaba preparada. Su única baza era que no sabían dónde estaba Ernesto, y no lo sabrían hasta que ella se lo dijera. Se sentó en el banco durante una hora y se fue a casa. Justo al entrar, oyó el ruido de un coche. Miró por la ventana y el viejo sedán de Felipe se detuvo frente a la casa, frenando bruscamente. Del coche cayeron 3 personas: Paloma, Felipe y Belmira. Paloma fue la primera, con la cara desencajada por la rabia. «¡Amalia!», gritó antes de llegar al porche. «¡Sal de una vez!». Los vecinos empezaron a mirar por las ventanas. Amalia suspiró, abrió la puerta y salió al porche. Paloma voló hasta ella y le pinchó en el pecho con el dedo. «¿Dónde está mi hijo? Dímelo ya». «En un lugar seguro», respondió Amalia con calma. «Ya te lo he dicho». «Tú lo secuestraste», chilló Paloma. «Es un delito. Irás a la cárcel». «Pasad», dijo Amalia, mirando a los vecinos. «No hagamos un espectáculo en la calle». Se dio la vuelta y entró en casa. Paloma, Felipe y Belmira la siguieron. Amalia cerró la puerta y entró en el salón. Se agolparon en la puerta. Paloma respiraba con dificultad y tenía la cara roja. Felipe permanecía en silencio, con la mandíbula apretada. Belmira miró a Amalia con ira mal disimulada. «Siéntense», sugirió Amalia señalando el sofá. «Nos quedaremos de pie», gritó Paloma. «Dinos dónde está Ernesto, o llamamos a la policía ahora mismo». «Llámalos», dijo Amalia. «Pensaba ir yo misma». Felipe dio un paso adelante. Su voz era tranquila pero dura como el acero. «No tienes ni idea de con quién te estás metiendo, niña. Tenemos contactos. Podemos hacer que te arrepientas del día en que naciste». «Ya me arrepiento del día en que me casé con tu hijo», replicó Amalia. «Durante 4 años fingió, esperando el momento adecuado para quitarme todo lo que mis padres me dejaron. Y todos estabais en ello». Belmira resopló. «Siempre fuiste una zorra. Una advenediza con su casita y su coche. Te creías mejor que los demás». «Nunca pensé eso», replicó Amalia. «Solo vivía mi vida, trabajando, intentando ser una buena esposa. Pero eso no era suficiente para ti. Tenías que quitármelo todo». Paloma se acercó, con la voz aún más alta. «Devuélveme a mi hijo. Devuélvemelo ahora, o te juro que pasarás el resto de tu vida en la cárcel». Amalia la miró a los ojos. «Ve a la policía. Dile al investigador que planeabas sobornar al notario Gutiérrez para que transfiriera mi casa y mi coche a Ernesto. Diles que contabas con la ayuda de Oscar para encubrir el fraude. Que conste en acta. Entonces recuperaré a Ernesto». «Estás enferma», gritó Paloma. «Nosotras no planeamos nada de esto». «Lo hicimos», dijo Amalia. «Lo oí con mis propios oídos. El jueves, cuando celebrabais vuestro aniversario, y no me invitasteis. Me acerqué a la ventana y oí cada palabra». Felipe se puso pálido. Belmira se quedó callada, mirando fijamente a Amalia. Paloma abrió la boca, pero no dijo nada. Se hizo un silencio pesado. «Entonces», dijo finalmente Felipe con frialdad, «¿queréis guerra? Tendrás una guerra. Encontraremos a Ernesto, y cuando lo hagamos, tendrás problemas». «No lo tendréis», dijo Amalia. Paloma se dio la vuelta y salió corriendo de la habitación. Felipe y Belmira la siguieron. La puerta principal se cerró de golpe. A través de la ventana, Amalia vio cómo subían al coche, cómo Felipe se alejaba bruscamente y cómo el coche desaparecía al doblar la esquina.
Se hundió en el sofá y se tapó la cara con las manos. El comienzo estaba hecho. Ahora buscarían. A mediodía ya circulaban rumores por la ciudad. Amalia encendió el televisor. No había nada en las noticias locales, pero sabía que pronto se filtraría la información. A la 1 llamó Isidora. «Amalia, ¿qué pasa?» La voz de su amiga era de preocupación. «Todos en el hospital dicen que Ernesto Rocas está desaparecido. Lo están buscando. Dicen que la familia ha dado la voz de alarma». Amalia respiró hondo. «Es verdad. ¿Cómo que es verdad? ¿Dónde está?» «Lo puse lejos, temporalmente». Isidora guardó silencio un segundo y luego maldijo tan fuerte que Amalia le apartó el teléfono de la oreja. «¿Estás loca? ¿Lo has secuestrado?» «No lo he secuestrado. Solo le quité de en medio hasta que su familia admitió que habían intentado robarme». «Amalia, esto es una locura. Te entregarán a la policía. ¿Te das cuenta de que te meterán en la cárcel?» «Lo sé», respondió Amalia con cansancio. «Pero no tenía elección. Ya lo habían preparado todo. Encontraron al notario. Óscar prometió encubrirlo. Si no hubiera hecho nada, en una semana me habría quedado sin nada». Isidora exhaló. «Joder. Vale. Ahora que has empezado, te quedarás conmigo hasta el final. Pero prepárate para lo peor. No van a dejar pasar esto. Óscar está en la fuerza, tiene conexiones, encontrará la manera de atraparte. Sé que lo hará. Estoy aquí para ti. Pase lo que pase, recuerda que estoy de tu lado». «Gracias», dijo Amalia en voz baja. Colgó. Se levantó, fue a la cocina y preparó té. Se sentó a la mesa y rodeó la taza caliente con las manos. Pensó en lo que estaba ocurriendo en la ciudad. Probablemente la familia Rocas ya había denunciado la desaparición de Ernesto. Quizá ya lo habían denunciado a la policía. Probablemente Óscar se había puesto en marcha. Están buscando. Están sondeando todos los lugares donde Ernesto podría haber estado. Bares donde a veces bebía con sus colegas. La fábrica donde trabajaba. Casas de amigos. Pero no lo encontrarán. Pancho y Luis lo escondieron bien. Un almacén abandonado a la salida. Nadie va allí. Está vacío. El día avanza lentamente. Amalia estaba sentada en casa, mirando por la ventana. Un par de veces pasaron coches de policía. Los vecinos miraban a su casa. Hacia el atardecer vio el sedán de Felipe detenerse en la esquina. Belmira salió, caminó por la calle, mirando en los callejones. Luego volvió, subió al coche. Buscaron, sin resultado. A las 9 de la noche, Amalia decidió irse a la cama. Subió al dormitorio, se desnudó, se tumbó bajo el edredón, cerró los ojos e intentó dormir. Pero no funcionó. Se quedó tumbada, escuchando el silencio. Pensaba en Ernesto. Me preguntaba si estaría despierto. ¿Se daría cuenta de lo que había pasado? Probablemente gritando, tratando de salir. Pero Pancho y Luis no lo dejarán ir. Saben que hay suficiente dinero en juego para que les dure un año. A las 11 de la noche llaman a la puerta. Agudo, exigente. Amalia salta de la cama, se pone una bata y baja las escaleras. Se dirigió a la puerta. ¿Quién era? La policía. ¡Abran! Su corazón se desplomó. Amalia respiró hondo y abrió la puerta. 2 policías uniformados estaban en el umbral. Detrás de ellos había un hombre de paisano, de unos 40 años con expresión altiva. Amalia lo reconoció por las fotografías que había visto en casa de los padres de Ernesto. Óscar Rocas, el capitán de policía. «¿Ah, Amalia Rocas?», preguntó uno de los policías. «Sí, tendrá que venir con nosotros a la comisaría a declarar. Su marido, Ernesto Rocas, ha desaparecido. Necesitamos hacerle algunas preguntas». «¿Ahora? ¿A las 11 de la noche?» Óscar se adelantó. Sonrió. «Ahora, vístete. O vete en bata. Me da igual». Amalia le miró a los ojos. Vio una fría certeza. Él sabía que tenía todas las cartas. Sabía que ella no podía hacer nada contra él. «De acuerdo», dijo ella. «Dame un minuto». Subió las escaleras. Se vistió rápidamente. Vaqueros, jersey, zapatillas. Bajó las escaleras. Los policías esperaban en la puerta. Óscar estaba de pie con los brazos cruzados sobre el pecho. «Vamos», dijo. Salieron a la calle. Un coche de policía estaba aparcado frente a la casa. Uno de los policías abrió la puerta trasera y Amalia entró.
Oscar se sentó a su lado. Los policías ocuparon los asientos delanteros. El coche arrancó. ¿Dónde está mi prima?, preguntó Oscar sin mirar a Amalia. No lo sé, respondió ella. Él se volvió hacia ella con una sonrisa más amplia. No lo sabes, claro que no lo sabes. Pero ¿sabes que el secuestro es un delito grave? Te enfrentas a 15 años de cárcel. Yo no he secuestrado a nadie. ¿No lo has hecho? Qué curioso, porque mi tía Paloma me contó una historia muy interesante. La llamaste esta mañana. Dijo que tenía a Ernesto. Que lo habías escondido. Se llama secuestro, querida. Amalia guardó silencio. Oscar continuó. Cometiste un gran error. ¿Creías que podías asustar a mi familia? ¿Que nos asustaríamos y correríamos a la policía para confesar algo que no ocurrió? No funcionará. Me aseguraré personalmente de que vayas a la cárcel durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Amalia miró por la ventana. La ciudad flotaba. Las luces de las calles parpadeaban tras el cristal. No sabía qué decir. Oscar estaba seguro de sí mismo. Demasiado seguro de sí mismo. Porque sabía que podía hacer lo que quisiera. Porque era capitán. Porque tenía conexiones. Amalia sabía que tenía una batalla cuesta arriba por delante. Pero no había retirada. Había ido demasiado lejos. El coche se detuvo ante la comisaría. Un edificio viejo y gris en el centro de la ciudad. Los policías sacaron a Amalia del coche y la condujeron al interior. Los pasillos estaban desiertos y poco iluminados. Caminaron hasta el final. Se detuvieron ante una puerta con la etiqueta «Sala de interrogatorios». Oscar abrió la puerta, asintió. «Adelante, ahora vamos a hablar en serio». Amalia entró. La habitación era pequeña, con las paredes desnudas y una única mesa en el centro. 2 sillas en lados opuestos. Oscar cerró la puerta tras de sí y señaló la silla. «Siéntate». Amalia se sentó. Oscar permaneció de pie con los brazos cruzados sobre el pecho. Bajó la mirada hacia ella. «Te lo voy a preguntar por última vez. ¿Dónde está Ernesto? No te lo diré hasta que tu familia admita que planean robarme». Oscar se echó a reír. Corto, enfadado. ¿De verdad crees que esto va a funcionar? ¿Tú contra nosotros? ¿Contra una familia entera? ¿Contra mí? Tengo a todos aquí. Puedo asegurarme de que nadie te encuentre. ¿Lo has entendido? Amalia levantó la vista. Lo miró a los ojos. Lo comprendo, pero seguiré sin contarlo. Oscar se inclinó y apoyó las manos en la mesa. Entonces prepárate para quedarte aquí sentada mucho tiempo. ¡Mucho tiempo! Oscar salió de la sala de interrogatorios dando un portazo. Amalia se quedó sentada sola, mirando las paredes grises y desnudas. Pasaron 10 minutos y la puerta volvió a abrirse. Entró otro hombre, de unos 50 años, vestido de paisano, con el rostro cansado y las sienes encanecidas. Llevaba una chaqueta arrugada y la corbata floja. Llevaba en la mano una carpeta con documentos y parecía no haber dormido en días. Se sentó frente a Amalia, dejó la carpeta sobre la mesa y la miró atentamente. «Me llamo Alejandro Carrión», dijo en voz baja. «Soy investigador. Me encargaré de su caso». Amalia asintió en silencio. Carrión abrió la carpeta, sacó un bolígrafo y se dispuso a escribir. «Cuénteme lo que ha pasado. ¿Dónde está su marido, Ernesto Rocas?» «Está a salvo», contestó Amalia con rotundidad. «¿Cómo que a salvo? Quiere decir que no le pasará nada. Está alimentado. Alimentado. No golpeado. Solo está retenido en un lugar que nadie conoce». Carrión anotó algo sin levantar la vista. «¿Te das cuenta de que podrían acusarte de secuestro? Es un delito grave». «Lo entiendo». Amalia cruzó las manos sobre el regazo para que no le temblaran. «Entonces, ¿por qué lo has hecho?» Amalia guardó silencio un momento, reflexionando. Luego empezó a hablar. Contó que el miércoles por la noche su marido le había dicho que no estaba invitada a la fiesta de aniversario de sus padres. Al día siguiente, se dirigió a su casa y escuchó la conversación a través de la ventana abierta. Sobre el notario Gutiérrez que, por 500 soles, estaba dispuesto a reexpedir las escrituras de la casa y el coche. Sobre el primo de Ernesto, el capitán Oscar Rocas, que prometió encubrir el fraude si algo salía mal. Sobre el plan de su marido de simplemente echarla de su propia casa después de la reedición. Carrión escuchaba en silencio, tomando notas. Su rostro permanecía impasible, pero Amalia notó que fruncía el ceño cuando ella mencionó a Oscar. «¿Tienes alguna prueba?», preguntó cuando ella hubo terminado.
Solo mi palabra, admitió Amalia. Les oí hablar, pero no lo anoté. Así que es su palabra contra la tuya. Sí, por eso hice lo que hice. Recuperaré a Ernesto cuando su familia admita que planeaba robarme, oficialmente delante de la policía. Entonces tendré pruebas. Entonces no podrán continuar. Carrión guardó el bolígrafo y se reclinó en la silla. Dirigió a Amalia una larga mirada de evaluación. ¿Te das cuenta de que esta no es la mejor manera de resolver el problema? Lo sé, respondió Amalia, pero no tenía otro remedio. Si hubiera ido directamente a la policía, no me habrían creído. Tienen a un capitán de policía de su parte. Tienen un notario comprado. No tengo más que mi palabra. Carrión suspiró pesadamente. De acuerdo. Anotaré tu declaración, pero te quedarás aquí hasta que lleguemos al fondo de la situación. Se levantó, cogió la carpeta y se dirigió a la puerta. Amalia le gritó, ¿me crees? Carrión se volvió y la miró. Había algo parecido a la compasión en sus ojos. He visto muchas cosas en mi vida, señora Rocas, y sé que no todo es tan sencillo como parece. Lo investigaré, sinceramente. Salió. A través de la pared, Amalia oyó voces. Oscar estaba gritando. ¿Qué estás haciendo, Carrión? Arresta a ese psicópata inmediatamente. Ha secuestrado a mi primo. Estoy en este caso, capitán, respondió secamente Carrión. Y lo llevaré como mejor me parezca. Soy su superior. No. Tenemos departamentos diferentes, y en las investigaciones solo respondo ante el fiscal, así que no interfiera en mi trabajo. Llamaron a la puerta, luego silencio. Unos minutos después, un joven policía entró y se llevó a Amalia a su celda. Era una habitación pequeña, con literas estrechas, un lavabo sucio en un rincón y barrotes en la ventana. Amalia se sentó en las literas y se abrazó a sí misma. Por primera vez en días, se permitió sentir miedo. Miedo real y frío. Estaba en prisión. Enfrente tenía a una familia poderosa con un capitán de policía entre sus filas. No tenía pruebas, solo su palabra contra la de ellos. Y un plan que podía fallar en cualquier momento. La noche se hizo interminable. Amalia yacía despierta en las duras literas, mirando al techo. Pensaba en Ernesto. Me preguntaba cómo estaría, gritando a Pancho y Luis, amenazándolos, o callado, dándose cuenta de que no cambiaría nada. Amalia imaginó su cara cuando despertó atado en el almacén abandonado. Sorpresa, luego rabia, luego miedo. No sintió pena por él, ni un poco. La había traicionado. 4 años viviendo con ella, compartiendo su cama, comiendo lo que ella cocinaba, y todo mientras planeaba robarle. No, no sentía pena por él. Por la mañana, llevaron el desayuno a la celda. Pan, queso y una taza de café frío. Amalia comió un poco, aunque no consiguió tragar nada. A las 10 vino un policía a decirle que la llamaba un investigador. La llevó a la sala de interrogatorios. Carrión estaba sentado ante un escritorio con una pila de papeles delante. Siéntese, asintió. Amalia se sentó. Carrión la miró. He comprobado la información que me diste. El notario Gutiérrez existe. Lleva 20 años trabajando en la ciudad. Su reputación no es la más limpia. Ha habido denuncias contra él, sospechas de falsificación de documentos, pero nada probado. Su casa y su coche están a su nombre y los papeles están en regla. Su marido no tiene nada que ver con ellos. Amalia asintió. Decía la verdad. No he dicho que no te crea, replicó Carrión, pero ¿ves cuál es el problema? No tengo pruebas de que la familia de tu marido planeara el fraude. Solo su palabra. Y tienen al capitán Oscar Rocas, que me presionará todo lo que pueda. Ya lo sé. Entonces explícame cómo vas a salir de esta situación. Tienes prisionero a un hombre. Eso es un crimen. Aunque tu historia sea cierta, aunque realmente hayan planeado engañarte, ha infringido la ley. Amalia le miró a los ojos. Recuperaré a Ernesto cuando sus padres confiesen, cuando te digan oficialmente que planeaban sobornar al notario y robar mi propiedad. Entonces tendré pruebas. Entonces podrás traerlos. Y entonces no me quedaré en la calle sin nada. Carrión se quedó callado, meditando sus palabras. Luego sacudió la cabeza. Está jugando a un juego muy peligroso, señora Rocas. Ya que no tenía elección, repitió Amalia. La investigadora se levantó.
Se acercó a la ventana y miró al exterior. Bien, continuaré la investigación. Pero usted quédese aquí y reza para que no le pase nada a tu marido, porque si le pasa algo, ninguna verdad te ayudará. Amalia fue llevada de vuelta a su celda. El día se hizo penosamente lento. Sentada en la litera, escuchaba los ruidos del exterior. Los pasos de la policía, los portazos, las voces lejanas. Al anochecer, el mismo joven policía entró y le trajo la cena. «Toda la ciudad habla de ti», dijo, poniendo el plato en el borde de la cama. «Está en la tele. Están buscando a tu marido». Amalia no dijo nada. El policía se encogió de hombros y se marchó. A la mañana siguiente, jueves, Carrión acudió a la celda. Se sentó en el borde de la litera y miró a Amalia. La familia Rocas había anunciado una recompensa por información sobre el paradero de Ernesto. 5,000 soles. Es mucho dinero para nuestro pueblo. Amalia se quedó fría. 5,000. A Pancho y Luis les prometió 3,000 a cada uno. Ya son 6. Si alguien los veía, si se chivaban, si alguien notaba algo sospechoso en el almacén, los 5,000 de recompensa superarían la promesa de Amalia. «Debes recuperar a tu marido», dijo Carrión, «antes de que empeore». «No», respondió Amalia con firmeza. «No hasta que su familia confiese». Carrión suspiró, se levantó y salió de la celda. Amalia se quedó sola. El miedo crecía. Si Pancho y Luis cedían a la recompensa, si dejaban ir a Ernesto por su cuenta, o peor aún, lo entregaban a su familia por dinero, todo se vendría abajo. Se quedaría acusada de secuestro y sin pruebas contra la familia de su marido. Iría a la cárcel. Durante mucho tiempo. El viernes por la mañana Isidora se presentó en comisaría. Exigió ver a Amalia, discutió con el oficial de guardia, hasta que éste llamó a Carrión. El investigador salió, habló con ella y la autorizó. Amalia fue conducida a la sala de visitas, tan gris y desnuda como la sala de interrogatorios. Isidora ya estaba sentada a la mesa cuando hicieron entrar a Amalia. Su amiga se levantó de un salto, queriendo abrazarla, pero el policía negó con la cabeza. Se sentaron en lados opuestos de la mesa. «¿Qué tal estás?», preguntó Isidora. Tenía la cara pálida y ojeras. «Estoy bien», mintió Amalia. «No mientas. Ya veo cómo estás». Amalia intentó sonreír, pero no lo consiguió. «Estoy aguantando. Estoy aguantando». Isidora se inclinó más cerca, bajó la voz. «Escúchame, todo el pueblo habla de ti. Al principio, todos pensaban que estabas loca, pero luego empezaron los rumores. Dicen que oíste a la familia de tu marido planeando robarte. Dicen que estás protegiendo tu propiedad. Mucha gente está de tu lado. ¿Comprendes? No estás sola». Amalia sintió un nudo en la garganta. «Gracias», susurró. «Todos los profesores del colegio están a tu favor», continuó Isidora. «El director, por supuesto, arruga la nariz, temeroso de un escándalo, pero los demás dicen que has hecho lo correcto. En el hospital también muchos simpatizan. Incluso en las tiendas se habla de ello. La familia Rocas siempre ha sido no demasiado popular en la ciudad. Paloma es bravucona, Óscar se comporta como un amo de la vida. La gente se alegra de que alguien les haga frente». Amalia asintió, sin confiar en su voz. «Pero debes darte cuenta», la voz de Isidora se endureció, «de que si algo le ocurre a Ernesto, si lo encuentran muerto, ninguna simpatía te ayudará. Irás a la cárcel, para siempre». «Lo sé», dijo Amalia. «Por eso di instrucciones claras. Será alimentado, no golpeado. Solo estará retenido». «¿Y si la gente a la que pagaste lo delata por la recompensa?» «No lo harán. Les di la mitad por adelantado. Les prometí la otra mitad cuando esto terminara. Es más que una recompensa. Espero que tengas razón. Se acabó la noche de citas». El policía se acercó, dijo que era hora de irse. Isidora se levantó, miró a Amalia. «Aguanta. Pase lo que pase, estoy aquí para ti». Llevaron a Amalia de vuelta a su celda. Se tumbó en la litera y cerró los ojos. Las palabras de su amiga la habían tranquilizado un poco, pero el miedo no había desaparecido. Tener a la ciudad de su lado era bueno, pero la ciudad no puede cambiar las leyes. La ciudad no puede sacarla de la cárcel si las cosas van mal. El fin de semana transcurrió con angustiosa expectación. Amalia oía cada vez más aullidos de sirenas, coches de policía que salían y volvían. La búsqueda de Ernesto se hizo masiva.
Se revisaron todas las casas abandonadas, todos los terrenos baldíos, todos los almacenes del barrio. Pero había muchos lugares abandonados. La ciudad es pequeña, pero a su alrededor hay kilómetros de descampados, edificios viejos, ruinas que nadie necesita. Se podría buscar durante semanas. El lunes por la mañana, el alcalde de la ciudad, don Emilio Torres, llegó a la estación. Un hombre mayor, de bigote gris y mirada severa. Primero mantuvo una larga conversación con Carrión en su despacho, y luego le pidió que hiciera pasar a Amalia. La condujeron al despacho del investigador. El alcalde estaba sentado en una silla, con las manos cruzadas sobre el estómago. Carrión estaba de pie junto a la ventana. «Siéntese, señora Rocas», dijo el alcalde. Amalia se sentó en la silla de enfrente. El alcalde la miró atentamente, estudiándola. «El investigador Carrión me ha contado su historia», comenzó. «Y quiero oírsela contar a usted, con sus propias palabras». Amalia volvió a contarla. Fue lo mismo. La conversación escuchada, los planes de la familia, el notario, Óscar. El alcalde escuchó en silencio, con rostro impenetrable. «¿Y está segura de que su marido está vivo?», preguntó cuando ella hubo terminado. «Sí», respondió Amalia con firmeza. «No quería hacerle daño, solo justicia. Solo que su familia confesara lo que tramaban». El alcalde asintió lentamente. «¿Te das cuenta de que si le pasa algo te acusarán de asesinato?». «Me doy cuenta. Y sigue sin decirme dónde está». «No se lo diré. No hasta que sus padres confiesen». El alcalde se levantó, se acercó a la ventana y miró a la calle. Permaneció allí largo rato, en silencio. Luego se dio la vuelta. «Voy a tomar este caso bajo mi supervisión personal», dijo. «El investigador Carrión continuará la investigación, pero ahora me informará directamente a mí. El capitán Óscar Rocas será recusado de este caso debido a un conflicto de intereses. ¿Queda claro?». Carrión asintió. «Entendido, don Emilio». El alcalde volvió a mirar a Amalia. «Espero que sepa lo que hace, señora, porque si no, todos saldremos perjudicados». Salió del despacho. Amalia fue conducida a su celda. No sabía si era bueno o malo que el alcalde tomara las riendas del caso. Por un lado, Óscar ya no podía influir directamente en la investigación. Por otro, la presión había aumentado. Ahora toda la ciudad estaba pendiente del desarrollo de la historia. Ya no se trataba solo de un asunto familiar, sino de un escándalo municipal. El martes por la mañana, al 7º día de la desaparición de Ernesto, Paloma y Felipe acudieron a la comisaría. Amalia oyó sus voces en el pasillo. Paloma lloraba, sollozaba con fuerza. Felipe decía algo en voz baja, pero le temblaba la voz. Preguntaban por Carrión. El investigador salió a su encuentro, les hizo pasar a su despacho. La puerta se cerró. Pasó una hora. Amalia estaba sentada en su celda con las manos en puños. Escuchaba el silencio. Su corazón latía tan fuerte que parecía audible para toda la comisaría. ¿Qué estaba pasando ahí dentro? ¿Habían confesado? ¿O habían venido a exigir que encerraran a Amalia inmediatamente? Por fin se abrió la puerta del despacho. Se oyeron pasos. La puerta de la celda se abrió de golpe. Carrión entró. Llevaba una carpeta en las manos. Su rostro estaba cansado, pero sus ojos eran diferentes, con algo parecido a la satisfacción. «Han confesado», dijo. Amalia se levantó de un salto de la cama. «¿Qué?». «Los padres de tu marido, Paloma y Felipe Rocas, hicieron declaraciones formales. Confesaron que planeaban sobornar al notario Gutiérrez para que transfiriera tu casa y tu coche a nombre de Ernesto. Confesaron que contaban con el capitán Óscar Rocas para encubrir el fraude si salía mal. Está todo escrito, firmado. Tengo sus declaraciones». Amalia no daba crédito a lo que oía. «Han confesado. Confesaron de verdad». «¿Por qué?», exhaló. «¿Por qué lo han hecho?». «Porque temen por la vida de su hijo», contestó Carrión. «Ha pasado una semana. No saben si está vivo o no. ¿Dónde está? ¿En qué condiciones se encuentra? Paloma Rocas me dijo que haría cualquier cosa para recuperar a su hijo, incluso si eso significa confesar un crimen». Amalia se cubrió la cara con las manos. Había funcionado. Su plan había funcionado. Ahora tenía pruebas. Un testimonio oficial. «Ahora te toca a ti», dijo Carrión con severidad. «Prometiste recuperar a tu marido cuando confesaran». «Confesaron. Cumpla su promesa». Amalia asintió. Carrión le pasó el teléfono.
Haz la llamada. Amalia cogió el teléfono con manos temblorosas. Marcó el número de Pancho. Sonó. Largo, interminable. Por fin descolgó el auricular. Pancho contestó con voz ronca. Soy yo, dijo Amalia. Suéltalo, ya. Desátalo, dale agua y déjalo ir. Déjalo al lado de algún camino para que lo encuentren rápido. Lo tenemos, estamos en ello. Amalia desconectó la llamada, le dio el teléfono a Carrión. Lo encontrarán en unas horas, dijo. Carrión asintió. Espero que tengas razón. Por tu propio bien. Salió de la celda. Amalia se sentó en la litera y se abrazó a sí misma. Ahora solo le quedaba esperar. Esperar y rezar para que Pancho y Luis realmente dejaran ir a Ernesto. Que se pusiera bien, que su plan se llevara a cabo como ella quería. El tiempo pasaba insoportablemente lento. Amalia estaba tumbada en las literas, mirando al techo, contando los minutos. Pasó 1 hora. Pasaron 2. 3. Por fin se oyeron voces en el pasillo. Pasos rápidos. La puerta de la celda se abrió de golpe. Carrión entró. Le han encontrado, dijo. A su marido, junto a la carretera, en las afueras. Vivo. Amalia cerró los ojos, exhaló. Funcionó. Funcionó. Se lo llevan al hospital, continuó Carrión. Está sucio, delgado, magullado, pero los médicos dicen que no es nada grave. Vivirá. Amalia asintió sin abrir los ojos. Sintió que el peso que había estado pesando sobre sus hombros toda esta semana se desvanecía. Ernesto estaba vivo. Sus padres habían confesado. Ella tenía pruebas. Ahora dependía del tribunal. El juicio estaba programado exactamente 1 mes después de que Ernesto fuera encontrado a un lado de la carretera. 1 mes en el que el pueblo no habló de otra cosa. Amalia fue puesta en libertad bajo fianza. Prometió no salir de la ciudad hasta que terminara el juicio y regresó a casa. A una casa vacía y silenciosa en la que ya no estaba Ernesto. No más ronquidos por la noche, no más botas de trabajo tiradas en el pasillo, no más botellas de cerveza medio vacías en la mesa de la cocina. Amalia recorrió las habitaciones, tocó las paredes, los muebles, las ventanas. Todo era suyo, la casa de sus padres, su hogar, y ahora sabía que nadie se la podía quitar. Ernesto salió del hospital 1 semana después. Los médicos dijeron que estaba bien. Deshidratación leve, hematomas, pérdida de peso, pero nada grave. Volvió con sus padres, a su pequeña casa en las afueras de la ciudad, y nunca volvió a acercarse a Amalia. Ella solo lo vio una vez, por casualidad, cuando pasaba en coche por delante del mercado. Estaba de pie junto a los puestos de verduras, delgado, demacrado, con una chaqueta arrugada. Vio su coche y miró en su dirección. Sus ojos se cruzaron un segundo. Luego se dio la vuelta y se alejó. Amalia pasó sin detenerse. Isidora venía todas las tardes. Traía comida, sopa, pasteles, fruta, porque sabía que Amalia apenas comía. Se sentaba con ella en la cocina, preparaba té y le contaba las noticias. Oscar Rocas ha sido suspendido como capitán de policía. La fiscalía inició una revisión interna para averiguar hasta qué punto estaba implicado en los planes de su familia, si había abusado de su cargo. Oscar estaba enfadado, amenazado, pero no podía hacer nada. El alcalde ordenó personalmente una investigación. También se llamó al notario Gutiérrez para interrogarle. Él, por supuesto, lo negó todo. Dijo que nunca había sugerido falsificar documentos, que eran calumnias, que su reputación era intachable. Pero su reputación ya estaba arruinada. Los clientes empezaron a evitarle, los encargos desaparecieron. Por toda la ciudad corrió el rumor de que no era la primera vez que Gutiérrez se metía en asuntos turbios, solo que nadie le había pillado antes. «Te has convertido en un héroe», dijo Isidora una tarde sorbiendo su té. «¿Sabes cuánta gente dice que eres un héroe? ¿Que deberías haber puesto a esa familia en su sitio?» Amalia se encogió de hombros. «No pretendía ser una heroína, solo protegía a los míos». «Sí, pero hiciste lo que pocos harían. Te enfrentaste a un capitán de policía, a toda una familia, y ganaste». «Aún no he ganado», replicó Amalia. «El juicio aún no ha pasado». «Se celebrará», dijo Isidora con seguridad. «No tienen ninguna posibilidad, ya lo verás». Amalia quería creer, pero el miedo no la abandonaba.
Cada noche se despertaba sudando frío, imaginando al juez leyendo la sentencia. 15 años de prisión por secuestro. Se imaginaba en una celda, entre rejas, durante años. Imaginaba que vendían su casa por deudas, que desguazaban su coche. Entonces se levantaba, bajaba a la cocina, encendía la luz y se quedaba sentada hasta el amanecer, mirando por la ventana. El día del juicio llegó el miércoles, a las 10 de la mañana. Amalia se levantó temprano, a las 6, aunque había puesto el despertador a las 7. Se duchó, se vistió con el riguroso vestido oscuro que había comprado especialmente para la ocasión. Isidora vino a recogerla a las 9:30. Subieron al coche en silencio y se dirigieron al juzgado. Por el camino Isidora intentó decir algo, pero al final se limitó a apretar la mano de Amalia y guardar silencio. El juzgado era viejo, de 2 plantas, con el yeso desconchado y las contraventanas descoloridas. Frente a la entrada ya se había congregado una multitud. Amalia reconoció caras, profesores del colegio, vecinos, curiosos que querían ver el escándalo por sí mismos. Cuando bajó del coche, todos se giraron. Algunos asentían con la cabeza, otros se quedaban mirando en silencio. Amalia atravesó la multitud, subió los escalones y entró. Isidora caminaba a su lado, ni un paso por detrás. La sala estaba abarrotada. La gente se sentaba en los bancos, permanecía de pie junto a las paredes, se agolpaba en los pasillos. Amalia avanzó y se sentó en el asiento de la acusada. A su lado se sentó su abogado, un joven de unos 25 años, Raúl, que la pobreza le había asignado. Se movía nervioso, estudiaba papeles y se limpiaba las manos sudorosas en el pantalón. Amalia lo miró y pensó que era poco probable que hubiera defendido a alguien en un caso real. Frente a ella estaba sentado el fiscal, un hombre de mediana edad, rostro duro y ojos fríos. Tenía carpetas desplegadas delante de él. Hojeaba documentos. Parecía seguro de sí mismo. Un poco más lejos, en el banquillo de los testigos, estaban sentados Paloma, Felipe y Ernesto. Paloma iba de negro, con el rostro demacrado y los ojos enrojecidos por el llanto. Felipe estaba encorvado, viejo y cansado. Ernesto miraba al suelo sin levantar la cabeza. La juez entró en la sala, una mujer mayor de unos 60 años, con el pelo gris recogido en un moño apretado y una mirada dura bajo las gafas. Todos se levantaron. La juez se dirigió a su asiento, se sentó y golpeó el mazo. «Por favor, siéntense. Se abre la sesión». El fiscal se levantó y empezó a leer los cargos. Su voz sonaba suave, sin emoción. Amalia Rocas está acusada de secuestro, de encarcelamiento ilegal de Ernesto Rocas durante 7 días, de amenazar a la familia Rocas. Se solicita una pena de hasta 10 años de prisión. Amalia escuchaba, y le parecía que no todo le estaba pasando a ella, que era otra persona la que estaba sentada en ese banquillo, otra persona la que escuchaba esas acusaciones. El abogado Raúl se levantó cuando el fiscal terminó. Le tembló la voz, tartamudeó, perdió el hilo. Dijo que su clienta había actuado en estado de extrema necesidad, que estaba protegiendo su propiedad de las acciones ilícitas de la familia de su marido. El juez escuchó con rostro pétreo. Amalia no sabía si le creía, si simpatizaba con ella. Entonces empezaron las declaraciones. El investigador Carrión fue el primero en declarar. Se levantó, se dirigió al estrado, le puso una carpeta delante. Le contó cómo había llevado el caso, cómo había interrogado a Amalia, cómo había explicado sus actos. Luego sacó la cinta, aquella en la que los padres de Ernesto confesaban sus planes de sobornar al notario y redistribuir la propiedad. Puso la cinta. Se hizo el silencio en la habitación. Las voces de Paloma y Felipe eran claras, nítidas. Hablaban de Gutiérrez, de los 500 soles, de que Óscar los cubriría si algo salía mal. Cuando la cinta terminó, el juez miró a Paloma y Felipe. ¿Corroboran ustedes este testimonio? Paloma sollozó, asintió. Sí, nosotros lo planeamos, pero solo porque queríamos ayudar a nuestro hijo. Pensamos que sería mejor para él. ¿Mejor robarle la casa a su mujer?, preguntó secamente el juez. Paloma se quedó callada, con la cabeza gacha. Felipe se quedó callado sin levantar la vista. El juez se volvió hacia Ernesto. ¿Y usted? ¿Conocías el plan? Ernesto asintió sin mirarla. Sí, lo sabía. ¿Y formabas parte de él? Sí.
¿Por qué no detuviste a tus padres? ¿Por qué no le dijiste la verdad a tu mujer? Ernesto se encogió de hombros. No lo sé. Pensé que así era más fácil. La juez se reclinó en su silla y miró a Amalia. Señora Rocas, ¿por qué no acudió inmediatamente a la policía cuando se enteró de los planes de la familia de su marido? Amalia se levantó, le temblaba la voz, pero se obligó a hablar con claridad. Porque su pariente, el capitán Óscar Rocas, es policía. Prometió encubrir el fraude. Sabía que no me creerían, que tenían dinero, contactos, influencias. Y yo no tenía nada más que mi palabra. Así que hice lo único que podía, conseguir que confesaran. El juez asintió lentamente. Escribió algo. Luego miró al fiscal. Continuó. El fiscal se levantó, pero se podía ver que su confianza se tambaleaba. Se dio cuenta de que el caso se desmoronaba, que Amalia no actuaba por maldad, sino por desesperación, que la familia Rocas había admitido su propia culpabilidad. En su discurso seguía exigiendo castigo. Decía que el vigilantismo era inaceptable, que la ley no podía quebrantarse, aunque hubiera razones para ello. Pero su voz sonaba menos firme. Habló para que constara en acta, dándose cuenta de que había perdido. El abogado Raúl se levantó, animado. Su voz se fortaleció. Pidió al juez que considerara las circunstancias. La mujer estaba protegiendo su propiedad sin más opciones. Su marido no estaba gravemente herido. Se alimentaba, no sufría daños. Ella no quería venganza, solo justicia. Y la obtuvo. La familia Rocas se declaró culpable. Así que sus acciones estaban justificadas. El juez escuchó, tomó notas. Luego golpeó su martillo. Se levanta la sesión por 1 hora. Después del receso, anunciaremos la sentencia. Todo el mundo se levanta. La jueza abandona la sala. Amalia volvió a sentarse en el banco. Raúl le dio una palmada en el hombro. Todo va a salir bien, dijo. Puedo sentirlo. Amalia asintió, incrédula. La hora se hizo interminable. Se sentó en el pasillo, con Isidora a su lado. Su amiga la cogía de la mano, en silencio. Los profesores de la escuela se acercaron, con palabras de aliento. Los vecinos asentían alentadores. Pero Amalia no oía nada. Se limitó a esperar. Finalmente todos volvieron a la sala. El juez entró, se sentó, miró a la multitud. Golpeó su mazo. Por favor, levántense. Todos se levantan. La juez empieza a leer la sentencia. Su voz era clara, sin emoción. Habiendo considerado los materiales del caso, habiendo escuchado los testimonios de las partes y de los testigos, el tribunal llega a la siguiente conclusión. Amalia Rocas actuó en condiciones de extrema necesidad en defensa de su legítima propiedad contra las acciones ilegales de la familia de su marido. El tribunal tiene en cuenta que acudir a la policía no garantizaba la justicia debido al conflicto de intereses del capitán Óscar Rocas. El tribunal también tiene en cuenta que Ernesto Rocas no resultó gravemente herido y fue liberado inmediatamente después de ser reconocido por su familia. En base a lo anterior, el tribunal ordena: se absuelve a Amalia Rocas y se retiran todos los cargos. Hubo un murmullo en la sala. Amalia se levantó, sin darse cuenta del todo de lo que había oído. Que se absuelva, que se retiren los cargos. El juez continuó. Ernesto Rocas, Paloma Rocas y Felipe Rocas serán condenados a penas suspendidas por tentativa de estafa. 2 años de suspensión para cada uno. También se les prohíbe acercarse a menos de 100 metros de Amalia Rocas y su propiedad por un periodo de 5 años. Se levanta la sesión. Golpeó el mazo. La sala estalló en aplausos. Amalia permaneció de pie sin moverse. Raúl la abrazó, gritando algo alegremente. Isidora corrió hacia ella y la agarró de los brazos. ¿Lo has oído? Has ganado. Amalia asintió lentamente. He ganado. Se acabó. Era libre. Salieron juntos del juzgado. La multitud se separó ante ellos. Algunos aplaudieron a Amalia en el hombro. Otros gritaron felicitaciones. Isidora la acompañó hasta el coche y la sentó en el asiento del copiloto. Se puso al volante y arrancó el motor. Lo has conseguido, dijo mirando a su amiga. Estás loca, pero lo has conseguido. Amalia la miró e intentó sonreír. Era débil, pero funcionó. Condujeron por la ciudad. Pasaron por calles conocidas, por la escuela donde trabajaba Amalia, por el mercado, por pequeñas casas y tiendas. Amalia miró por la ventanilla y por primera vez en mucho tiempo
Sintió que podía respirar libremente. La pesadez que le había estado oprimiendo el pecho todas estas semanas había desaparecido. Había ganado. La casa seguía siendo suya. El coche seguía siendo suyo. La vida era suya. Yo no me habría arriesgado, dijo Isidora, sin apartar los ojos de la carretera. Pero tú eras más fuerte de lo que pensaba. No quería perderlo todo, respondió Amalia en voz baja. Lo sé, y no lo perdiste. Condujeron hasta la casa de Amalia. Bajaron del coche y entraron. Isidora fue a la cocina y puso la tetera. Amalia se sentó a la mesa, cruzó las manos delante de ella. Vio cómo su amiga sacaba tazas, preparaba té, ponía galletas en la mesa. Todo era tan corriente, tan sencillo, como si nunca hubiera pasado nada. ¿Y ahora qué?, preguntó Isidora sentándose enfrente. ¿Qué vas a hacer? Amalia se encogió de hombros. No lo sé. No decidiré nada todavía. Me limitaré a vivir. Volveré a trabajar. Daré clases. Tal vez reforme la casa, hace tiempo que quiero hacerlo. Quizá me compre un coche nuevo. Este es viejo. ¿Y tu vida personal?, preguntó Isidora con cautela. Amalia sonrió. ¿Después de todo esto? No. He terminado para los próximos 10 años. Viviré sola. Estoy bien como estoy. Isidora asintió sin insistir. Bebieron su té en silencio mientras empezaba a oscurecer fuera de la ventana. La ciudad se iba calmando poco a poco, pasando del escándalo ruidoso a nuevos cotilleos, nuevas historias. Amalia Rocas ya no era el tema principal de conversación. La vida seguía su curso. Gracias, dijo Amalia en voz baja. ¿Por qué? Por estar a mi lado, por todo este tiempo. Isidora sonrió. No voy a dejarte, tonta. Somos amigas. Amalia le devolvió la sonrisa. Terminó su té y miró por la ventana. A la calle familiar, a su casa, a su futuro. Desconocido, pero que ahora solo le pertenecía a ella. Y eso era suficiente.